Estamos terminando una serie que comenzamos hace una semana. Es la serie de cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es mi Dios. ¿Usted cree que realmente Dios es grande? Hemos aprendido muchísimas cosas acerca de la manera en que Dios, el Padre, mostró el plan de salvación, el plan redentor. Él lo ideó. Y el Dios Hijo implementó ese plan, vino a la tierra, cumplió con la voluntad del Padre Celestial y murió en la cruz del Calvario por amor a Él, por amor a nosotros. Y en las últimas semanas hemos visto la manera como el Espíritu Santo, que es aquel que empodera ese plan, empieza a obrar en la vida del creyente de una manera especial. Bueno, nos hace falta hablar de algo importante. Nos hace falta hablar de la misión más significativa, más importante del Espíritu Santo. Porque muchos podrán confundir la misión del Espíritu pensando que Él viene aquí para ayudarnos a pensar de una manera distinta, a corregirnos de todo mal. Parte de esas funciones del Espíritu Santo es darnos convicción de pecado, enseñarnos la palabra de Dios. Pero la misión más importante tiene que ver con algo que ocurrió en aquella primera Navidad. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? Estamos a mitad de año, pero siempre es un buen momento para hablar acerca de la Navidad. Si es que abra sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, para que veamos un pasaje tan conocido de una manera muy sorprendente al comprender cuál es la misión del Espíritu Santo, la misión más importante del Espíritu Santo. Es por eso que estamos emocionados de poder presentar la Escuela Bíblica de Vacaciones de esta manera, porque así como todos los superhéroes tienen una misión, el Espíritu Santo tiene una misión, y la misión la cumplió a cabalidad. Un anciano profesor universitario solía hacerle la misma pregunta a todos los estudiantes de nuevo ingreso que él tenía, a todos. Por años, cuando se presentaban por primera vez en la clase, con la expectativa de qué es lo que iba a enseñar, este anciano maestro les hacía una pregunta. Y la pregunta era la siguiente: ¿qué recomendarían ustedes? Así comenzaba con esa pregunta. La escribía por ahí en el pizarrón. Entonces se disponía a explicar un caso, una situación. Le dice a los muchachos que con expectativa veían al maestro, después de escuchar la pregunta, ¿qué recomendarían ustedes? Les dice: una pareja de mediana edad es bastante pobre. El esposo es alcohólico, violento y abusivo. Debido a sus borracheras, no dura en el trabajo más de un mes y siempre anda de mal humor. La esposa está enferma, padece de tuberculosis y está postrada en cama. De los 8 hijos que tuvieron, solo 3 sobreviven. El primero nació ciego, el segundo sordo y el tercero acaba de contraer tuberculosis. Posiblemente la madre lo contagió. Para empeorar las cosas, la mujer acaba de darse cuenta que está nuevamente embarazada. Tiene unos cuantos días. Y el médico le ha aconsejado que interrumpa el embarazo, pues el riesgo de que ella muera al dar a luz es grande y el riesgo de que esa criatura nazca con alguna discapacidad es mayor. Entonces el maestro les dice nuevamente a los estudiantes: ¿qué recomendarían ustedes? Vez tras vez, año tras año, los estudiantes casi a una sola voz respondían: que interrumpa el embarazo. Al final de cuentas ya tiene otros hijos. Pero también se arriesga porque ella puede morir en el intento. ¿Y quién va a cuidar a sus hijos? Porque el padre es un papanatas. Entonces la mayoría coincidía de que ella debía interrumpir su embarazo. Entonces el maestro, dando un aplauso un poco pausado, les decía: felicitaciones, jóvenes. Acaban ustedes de matar a Beethoven. Interesante. Para fortuna de Beethoven, su madre decidió tenerlo. Y además, también sobrevivió al parto. No solo eso, Beethoven consideró a su propia madre su mejor amiga. Y ella se convirtió en la más grande admiradora de su música. Usted seguramente ha escuchado la música de Beethoven, aunque usted no sepa que es de él. Las sinfonías que él escribió han trascendido las generaciones. No ha habido un genio de la música tan grande como él, junto con otros, pero él en particular, porque él también era sordo. ¿Se imagina?
El 6 de diciembre de cada año, los amantes de la música de todo el mundo hacen una pausa para reconocer a este genio musical, tocando sus piezas más conocidas y algunas desconocidas. Lo que todo el mundo ignora es lo que ocurrió antes de ser concebido o cuando fue concebido, y pocos conocen la niñez de este gran genio. Celebramos grandes personajes, pero muy pocas veces nosotros reparamos en entender qué es lo que pasaron sus padres o el mismo personaje el que estamos nosotros reconociendo. Ahora, de 1770, que fue cuando nació Beethoven, hagamos un viaje imaginario y trasladémonos hacia el pasado, unos cuantos siglos más para atrás, en otra época y en otro tiempo. Un tiempo en el que las mujeres de verdad tenían que pensarla hasta 2 veces antes de ni siquiera incluso pensar en traer un hijo al mundo. El escritor Sherwood Wirth nos explica la situación de aquel tiempo porque realmente capta la atención de lo difícil que era traer niños al mundo. Dice él: la gente de este tiempo estaba siendo severamente gravada con altos impuestos y se enfrentan a la posibilidad de otra fuerte alza para poder cumplir con los gastos de la expansión de todos los gastos militares que había. La amenaza del dominio mundial por parte de una banda de terroristas crueles, impíos y en estado de embriaguez estaba encima del umbral de la conciencia de ellos. El deterioro moral había corrompido los niveles superiores de la sociedad y se estaba moviendo rápidamente hacia una amplia base de la población. El intenso sentimiento nacionalista estaba chocando abiertamente con nuevas y siniestras formas de imperialismo. El conformismo era el espíritu de la época. Los edictos del gobierno estaban siendo emitidos con una prodigalidad cada vez mayor para evitar que la población se levantara en armas y tratara de derrocar al gobierno. Las tasas de interés aumentaron en una espiral ascendente en medio de una economía inflada. Las observancias religiosas externas se consideraban una herramienta política y se hacía énfasis anormal en los deportes y en las competencias atléticas. Las tensiones raciales estaban en el punto de ruptura. El encargado de la nación aprobaba ahora que la muerte de los bebés podía ser necesaria. En tal época y en medio de tal pueblo nació un bebé a una pareja de inmigrantes que acababan de firmar para una nueva ronda de impuestos y que pronto se convertirían en exiliados políticos. Esa era la época. No suena como el mejor momento para dar a luz a un hijo. Y no estoy hablando del tiempo que nos toca vivir algunos de nosotros en los países de origen de cada uno de nosotros. Estoy hablando del tiempo del primer siglo. Un tiempo en el cual se tenía que pensar 2 veces para poder traer un hijo al mundo. Pero fue en ese tiempo que ninguno de nosotros escogería para que nacieran nuestros hijos, que Dios tenía una opinión distinta. Y tal como lo escribió el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, era el momento oportuno para que naciera el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Pablo dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. No. La venida de Cristo no fue un pensamiento que se le ocurrió a Dios porque quería ver qué solución le daba a los problemas del mundo. Desde el momento en el que la deidad se reunía para planear la forma de salvar a la humanidad del pecado, aun cuando no existiera la materia, ni el tiempo, ni el espacio, desde entonces el plan del Señor se estaba desenvolviendo. Y el nacimiento del Salvador estaba predispuesto de antemano en el pasado para que fuera en el momento oportuno. Y este era el momento oportuno en el siglo I. Otra versión de la Biblia dice: pero cuando llegó el momento oportuno, el momento que Dios tenía determinado, Dios envió a su Hijo. Si se da cuenta, esta observación es una de las atenuantes más importantes que nosotros tenemos y que se han escrito, porque está contradiciendo directamente a ese misterio que envuelve la concepción y el nacimiento de Jesucristo. Cada año en Navidad recordamos la historia, celebramos la Navidad, pero pocas veces nos ponemos a pensar en este tipo de aspectos y sobre todo
en la obra silenciosa pero poderosa del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Puede ser que este tiempo en el que se cumplió lo que Dios había dispuesto, las cosas no estuvieran listas para muchos seres humanos, pero estaban listas para Dios. Como un comentarista dijo, ese era el tiempo adecuado. Miren, el Imperio Romano había pacificado al mundo conocido en la antigüedad y construido un sistema de caminos que facilitaban la transportación. Cuando la civilización griega había provisto un idioma que se aceptaba como lengua franca, es decir, que todo mundo lo hablara como la lengua oficial del imperio, hubo provisto de un idioma que entonces se utilizara para compartir las buenas noticias por todos lados. Ya había carreteras para llegar a todos lados, ahora había un idioma para compartir las buenas nuevas para todos lados. Y cuando los judíos hubieron proclamado el monoteísmo y la esperanza mesiánica en las sinagogas de ese mundo mediterráneo, todo estaba listo para la llegada del Mesías. En la perfecta intersección de la religión, la política y la cultura y la economía, Jesús vino aquí a la tierra y trajo consigo una revolución que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. De hecho, la historia se cuenta así, antes y después de Él, aunque usted no crea en Él. Pero no debemos perdernos en el enigma que envuelve la concepción, porque es un misterio inescrutable, difícil de comprender. Debemos darnos permiso de no razonar con la mente, sino razonar con el corazón para poder entender, por medio de la fe, lo que Dios vino a hacer a través de su Hijo. Aunque la concepción, y esta es la idea principal del mensaje, aunque la concepción de Cristo sea demasiado grande para poder comprenderla con nuestra mente humana, no es demasiado grande para nuestra fe cristiana. Por eso, para dar seguimiento a todo esto, necesitamos hacer un recorrido por los acontecimientos que encierran la concepción y el nacimiento de Jesucristo. Usted recibió un bosquejo y en el bosquejo hay un diagrama en la parte de atrás y a ese diagrama me voy a hacer referencia en este instante. Lo he incluido para que usted no se pierda. 10 acontecimientos ocurrieron. No vamos a enfocar solamente en uno de ellos, pero es importante que observemos, que hagamos un rastreo, un trazo de estos acontecimientos originales de la concepción y el nacimiento de Jesucristo. Estos acontecimientos comienzan con la visita, si se da cuenta ahí en la primera parte, que un ángel llamado Gabriel hace a un sacerdote llamado Zacarías. Y después de eso, la esposa de Zacarías, Elizabeth, ella que nunca había podido tener familia, era estéril, queda embarazada, aún a su vejez. Después de eso, vemos que el ángel visita a una jovencita adolescente llamada María para anunciarle que ella también va a quedar embarazada. Pero que ese embarazo es producto de Dios. Es un milagro del Espíritu Santo. Luego, al quedar embarazada, María habla con José y le cuenta lo sucedido. Entonces tenemos la reacción de José, que como es de esperarse, es duda, incertidumbre, incredulidad. Y más adelante vemos que María emprende un viaje para visitar a su prima Elizabeth, al enterarse de que ella también estaba esperando una criatura. Llevaba 6 meses de embarazada. Mientras tanto, José al principio elige simplemente divorciarse, dejarla en secreto, pero esa noche, agotado de tanto pensar cómo hacerle para que ella saliera menos perjudicada, se quedó cansado y en el medio de su dormida tuvo un sueño, y en el sueño el mismo ángel que se aparece con María, ángel Gabriel, se aparece en el sueño y le da la buena noticia de que el bebé que espera María es del Espíritu Santo de Dios, que no tenga temor de tomarla a ella como esposa. Entonces vemos cómo María, José, al poco tiempo se casan y emprenden un viaje juntos hacia Belén, que es la ciudad natal de José, donde el embarazo de María finalmente llega a su término y ahí nace el niño Dios. Esa es la historia que la mayoría de nosotros conocemos. Es la historia que una y otra vez, cada vez que llega el tiempo de la Navidad, recordamos. Y está muy bien, porque esos son los acontecimientos. El clímax de estos 10 acontecimientos se encuentra finalmente en Lucas capítulo 2 con el nacimiento del Hijo de Dios, que es Jesús, el Mesías esperado. Pero veamos algo muy importante.
Centrémonos en el tercero de esos acontecimientos que tiene que ver con la visita que el ángel hace a esta adolescente judía llamada María. Es el acontecimiento en el cual nosotros podemos ver la obra magna, maravillosa y más importante del Espíritu Santo de Dios obrando como en ninguna otra parte en la Escritura. Vamos a ver dos aspectos de este párrafo en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Lo primero que vamos a ver es examinar el mensaje que el ángel Gabriel le dice a María. Y después vamos a ver la respuesta que esta adolescente llamada María le da al ángel enviado por Dios. Así es que Lucas capítulo 1 va a ser nuestro pasaje fundamental de estudio en este día. Comenzando el versículo 26. Vea lo que dice el versículo 26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel. Le dije anteriormente esto. La visita del ángel Gabriel no fue obra de la casualidad. No es algo que le sorprendió a Dios de la situación en que estaba el mundo y decidió enviar uno de sus mensajeros. Desde antes que existiera el tiempo y el espacio, Dios ya había preparado este plan maravilloso y había elegido que justamente en ese día, justamente en ese pueblo, justamente a esa persona, Él enviaría justamente a ese ángel. Eso es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque no hay absolutamente nada que le pase a usted o a mí en la vida que no esté escrito en la mano de Dios. Cada aspecto, bueno o no tan bueno en nuestra vida, a Dios no le toma por sorpresa. Nos toma por sorpresa a nosotros. Negociamos con Dios, peleamos con Dios, pero Dios no solamente ve el hoy. Dios vio el ayer, ve el hoy y está viendo perfectamente bien el mañana. Nada escapa el control soberano de nuestro gran Dios. Ahora, entendamos una cosa en particular, porque muchas veces nos pasamos por alto cuando leemos esta historia. María no tenía en sus manos una Biblia como la que tiene usted. Ella jamás había leído el libro de Lucas. Mucho menos José había leído todo el Nuevo Testamento. Ellos no sabían lo que estaba por ocurrirles. Ellos no tenían ningún tipo de pensamiento con respecto a esto. Veamos entonces 4 aspectos importantes en esto. Vamos a ver aspectos fundamentales que ocurrieron en la vida de estos personajes, de María y de José. María no sabía los planes de Dios. Ella simplemente vivía su vida haciendo lo que hacen todas las jovencitas adolescentes allá en el primer siglo. ¿Qué hacían las jovencitas? ¿Qué hacen las jovencitas adolescentes? No estaba agarrando su teléfono y tomando un selfie. No estaba haciendo eso. O mandando un Snapchat por ahí. No, ella estaba haciendo lo que hacían las mujeres judías de ese tiempo, ayudando en la casa con las labores cotidianas. Posiblemente ayudando a su madre, posiblemente preparándose o planeando lo de la boda. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en el siguiente versículo, ella estaba comprometida para casarse con un hombre, buen mozo llamado José. Pero veamos 4 aspectos aquí bien importantes. Primero, analicemos el destino que Dios escogió. Un destino que ha sido predeterminado por Dios para que este fuera el lugar donde enviaría al ángel. Segundo lugar, vamos a ver la persona que fue seleccionada por Dios, en este caso María. En tercer lugar, vamos a ver la situación tan complicada que se presentó y finalmente la misión humanamente imposible de realizar. Estas 4 cosas nos llevan aquí los siguientes versículos de 26 a 37. Veamos primeramente el lugar determinado ahí en el versículo 26. ¿Cuál era ese lugar? Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, dice el versículo 26, Dios envió al ángel Gabriel, ¿a dónde? A Nazaret. Y luego aquí el evangelista Lucas añade, a una aldea de Galilea. Para que los lectores originales entendieran dónde estaba Nazaret, porque si no nadie hubiera sabido dónde estaba Nazaret. Hay un comentarista que mencionaba que Nazaret era un pueblo polvoriento, un pueblo bicicletero, que de repente usted pasaba y cerraba los ojos y ya había terminado de recorrer el pueblo. Era un pueblo pequeño. Ahora, si Nazaret era pequeño, imagínese cómo era Belén, mucho más pequeño. Ese era el lugar donde vivía José, donde vivía María, aunque originalmente vemos que José era de Belén. Por eso es que se le llama que él es descendiente del rey David, de la ciudad de David que es Belén.
Este ángel fue enviado por Dios a un pueblito llamado Nazaret. Y eso es lo significativo. Dios tenía el nombre preciso del lugar donde enviaría el ángel. Ahora, no solamente eso. En ese pueblito iba a encontrar a la persona exacta, a la que él tenía en mente. Y ahí nos lleva el versículo 27. Dios envió el ángel a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Ahí lo tiene. Nazaret era el hogar de ambos. Y en esa cultura, el estar comprometido para casarse no es como en la cultura nuestra, en este tiempo en particular, porque aún todavía, de camino al altar, el novio y la novia pueden arrepentirse y no casarse. Y nada pasa. Además hay que regresar los regalos. Pero no en esta cultura. Cuando una pareja se comprometían, legalmente ya estaban casados. Era lo que se conocía en aquel tiempo como el desposorio o los esponsales. Era un compromiso permanente, mucho más fuerte que el compromiso que nosotros conocemos. La persona no podía salir con nadie más. Es más, lo único que les hacía falta era consumar su matrimonio. Vivían en lugares separados. Era un año que el novio tenía que pasar quizás preparando el lugar donde iban a vivir como nuevo matrimonio. O no sé, ahorrando lo suficiente como para pagar la dote a los padres de la novia, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero hacer énfasis es que el compromiso era muy firme. Ya habían corrido las amonestaciones. Sus nombres ya estaban colocados allá afuera en la sinagoga. Ya la gente sabía que José y María eran marido y mujer, aun cuando ellos todavía no vivían juntos. Hoy en día es todo al revés. Primero viven juntos y luego piensan en casarse. Las cosas están al revés. Con razón nos va como nos va, ¿verdad? Por tanto, la persona seleccionada aquí era una mujer. Y Lucas cuidadosamente selecciona la palabra. Una mujer virgen. Virgen en griego es partenon. Y realmente significa una que no ha tenido intimidad con varón. Literalmente quiere decir que María no había tenido relaciones sexuales con nadie. Estaba desposada, aunque todavía no había tenido relaciones con José, pero eran marido y mujer. Ahora, ¿cuál es la situación complicada? Número 3 aquí. Bueno, vemos en el versículo 29 que había cierta confusión, había cierta situación, no era fácil de entender. Dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Y me salté aquí un par de versículos porque los voy a explicar más adelante, pero de repente cuando María estaba en su casa, a solas quizá, se presenta un ángel del Dios y le dice unas palabras impresionantes y le dice, saludos María, has hallado favor delante de Dios. En primer lugar se sintió completamente confusa y perpleja porque imagínense un ser supremo delante de ella en esa humilde vivienda. Ella que era una humilde persona la dejó a ella confusa. Pero, y por eso como cualquier momento en el que vemos cómo la deidad se hace presente, le dice, no tengas miedo. El Señor es contigo. Has hallado favor delante de Dios. Y ahorita voy a explicar eso, pero quiero saltarme aquí a la confusión que ella tenía. María trató de entender lo que el ángel estaba queriendo decir y le dice, no tengas miedo María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono a su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Note estas 5 promesas tocante al Hijo de María que el ángel le está diciendo a esta joven adolescente. En primer lugar, será grande, le dice. Será importante. Número 2, será llamado Hijo del Altísimo. Y el lenguaje es importante al leer las Escrituras, porque esta palabra Altísimo es una palabra usada para traducir una palabra hebrea llamada Elión, que era una palabra adjudicada a Dios, que quiere decir una copia fiel, una semejanza de Dios, de Jehová Dios. Número 3, se le dará el trono de David, su padre. Jesús, como descendiente de David, se sentará en el trono de él cuando él reine en el milenio. Y número 4, reinará sobre Israel para siempre. Este reinado que comenzaría en el milenio continuaría hasta
el destino eterno. Y número 5, su reino nunca acabará. Dios prometió a David que Él establecería el trono de David para siempre. Y David sabía muy bien, cuando leemos 2 Samuel 7, que no se estaba refiriendo únicamente a su hijo Salomón o a los hijos de Salomón. Él sabía que en un futuro vendría a través de su linaje el Mesías esperado para el pueblo de Israel. Eso lo sabía él. Y María, como toda buena judía, posiblemente estaba interpretando estas promesas del ángel como la visita misma, la presencia misma del Mesías. Ahora, a María no le sorprendió el hecho de que el ángel estuviera diciendo que el Mesías venía. Todavía no caía de asombro ella el pensar, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí para poder entender esto. El plan de Dios debía desenvolverse de una manera muy particular. Para poder que el Mesías llegara, ese Mesías tenía que ser no solamente perfecto, pero sin pecado. Sin embargo, enteramente humano. Imagínense, el trabajo del ángel de poder encontrar a alguien así en todo el mundo, o el trabajo de poder encontrar a un hombre, superhombre, que sea humano, pero a la vez perfecto, sin pecado. Imposible. Podemos pensar en 4 posibilidades de las que pudo haber tomado en cuenta Dios para poder realizar esto. Primero, la primera posibilidad es esta. Dios pudo haber elegido a una mujer humana, ¿verdad? Y a un padre humano, y haber hecho por medio de ellos, es decir, por medio de las relaciones sexuales, que Dios bendijera el fruto que ellos tenían y que naciera un superhombre. Pero hubo contacto de un hombre y una mujer. Y si este es el caso, no funciona porque los dos son pecadores, nacieron en pecado. Por lo tanto, el producto que ellos generen de la relación sexual iba a ser también un bebé pecador. Yo sé que eso no aplica para su bebé, ¿verdad? Porque el suyo es perfecto. Sobre todo si es abuelo, su nieto, uy, Dios mío, es un ángel sin alas. Pero todo ser humano que ha nacido después de la caída de Adán es pecador. Pecadorcito, aunque esté chiquito. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así que de esa no se salva nadie, ni el pastor. Santo Señor. Entonces, esta oportunidad no funciona. Ni siquiera el hombre o la mujer más santa del mundo pueden ser utilizados para concebir un hijo sin pecado. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, vayámonos a la siguiente posibilidad. Puede ser que Dios haya dejado a un recién nacido en la puerta de la casa de María. Una cajita de zapatos, y luego se va corriendo, y luego María sale y dice, ¡ah! Y luego María lo toma, lo abraza y dice, gracias Señor, y lo cría como su propio hijo. Pero tampoco eso funciona. Porque entonces no hubiera sido ser humano. No hubiera nacido de un ser humano, como era parte del plan de Dios. Podría haber sido 100% deidad, pero no un ser humano. Entonces tampoco esa posibilidad queda aceptada. La tercera posibilidad es que Dios pudo haber enviado un alma y un espíritu y poseyeran a una persona. Es decir, que entrara en un ser humano. Entonces tampoco tendría su propio cuerpo, ocuparía el cuerpo de alguien más. Esa posibilidad también queda descartada. Entonces nos queda una última oportunidad y creo que es la más posible. Debió haber sido una concepción sobrenatural. El vientre de María se convertiría en el recipiente terrenal por el cual nacería Jesús. Sin embargo, el embrión evitaría la contaminación del pecado que de por sí ya traía este ser humano llamado María. Esta doctrina es conocida como el nacimiento virginal. Aunque lo que fue milagroso no fue el nacimiento de Cristo, porque Él nació como nace cualquier bebé judío de ese tiempo y de los bebés que nacen en nuestro tiempo. El nacimiento de Cristo no fue nada espectacular y milagroso. Lo que fue milagroso fue la concepción de Cristo en el vientre de un ser humano, como fue María. Ese es el milagro
que nosotros realmente nos sorprendemos y que por más que intentemos definirlo, nunca vamos a lograr comprenderlo. Necesitamos llegar a entenderlo, no con el razonamiento de nuestra cabeza, sino con el razonamiento de nuestro corazón a través de la fe. La concepción de Jesús fue resultado de la obra del Espíritu Santo dentro del cuerpo de María. Estuvieron involucrados lo inmaterial, es decir, el Espíritu de Dios, y lo material, es decir, el vientre de María. Por supuesto que María no podía fecundarse a sí misma, y en ese sentido ella fue simplemente un recipiente, un vaso que Dios utilizó para efectuar el milagro de la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y fuera de Dios es imposible que una mujer virgen conciba. No se ha dado el caso, ni se dará. Y pobre de aquel que se la crea. Jesús no nació en pecado, hermano. Esto es, Él no tuvo una naturaleza de pecado. Hebreos 7:26. Parecería que la naturaleza pecaminosa es pasada de generación en generación, como dice Romanos 5, pero el nacimiento virginal de Jesús evitó la transición de la naturaleza de pecado que permitió al eterno Dios convertirse en el hombre perfecto, 100% hombre, 100% Dios. Y ese es el misterio de la encarnación. El negar la conexión física de María y Jesús implicaría que Jesús realmente no fue humano, pero Jesús fue ser humano al 100%. La Escritura lo enseña. Dice que Jesús era totalmente humano, como un cuerpo físico como el nuestro, el cual recibió de María. Al mismo tiempo, era totalmente Dios, con una naturaleza eterna sin pecado. El comentarista G. Campbell Morgan lo dijo de esta manera: Jesús era el Dios hombre, no era que Dios estaba habitando en un hombre. De este tipo ha habido muchos. Tampoco era un hombre deificado, de los tales nunca ha habido ninguno, salvo en los mitos de las religiones paganas. Era Dios y hombre que unía en una personalidad las dos naturalezas, un perpetuo enigma y misterio, impidiendo la posibilidad de alguna explicación. En otras palabras, aunque intentemos, va a ser difícil explicarlo. Necesitamos creerlo a través de la fe. No es razonable asumir que la razón es conocer la mente de Dios para poder creer en lo que Él quiere decirnos. Hay un número de cosas naturales que no son explicables. ¿Sabe usted eso? Por ejemplo, nosotros con nuestra razón podemos explicar cómo es que un niño es concebido. Usted ha explicado a su niño la abejita con la florecita, ¿verdad? Nosotros podemos explicar lo que es la concepción de una criatura, pero no podemos explicar el por qué es concebido. Si esto es cierto con las cosas naturales, ahora imagínese con las cosas sobrenaturales. Así es que si usted está tratando de comprender y hasta que no le expliquen con palitos y bolitas cómo todo esto sucedió, para que entonces usted crea, se va a quedar sentado esperando. Necesita usted tomar el paso de fe y razonar con el corazón. Porque aunque la concepción de Cristo es un misterio demasiado grande para nuestra comprensión humana, no es demasiado grande para nuestra fe cristiana. Ahora, María no parece haberse sorprendido de que el Mesías le estuviera visitando o diciendo de que ella había sido escogida para que naciera el Hijo de Dios. Vea usted en el versículo 29. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Y él le dijo: no tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios. Y preste atención a esta frase, porque a partir de esta frase se ha realizado una serie de doctrinas que son no bíblicas en la fe cristiana. María había sido favorecida por Dios para ser el recipiente por medio del cual habría de nacer el Mesías. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Estamos bien? Pero ella también halló gracia. ¿Y sabe usted qué es la gracia? Un favor que no se merece. María recibió un favor que no merecía de parte de Dios al haber sido escogida como el recipiente por el cual Dios enviaría a su Hijo Jesucristo. La gracia es el favor inmerecido. Y por siglos la Iglesia Católica Romana ha enseñado que María otorga favores, que ella otorga gracia. Esto ha conducido a lo que es la mariolatría, que es la adoración o la veneración de María. No nos confundamos. María es una gran mujer. Tuvo la honrosa
oportunidad y el grandioso privilegio de ser escogida por Dios para ser el recipiente donde nacería el Salvador. Pero de ahí a que ella sea elevada al mismo rango de Dios, ya es otra historia. Por cierto, en la Biblia jamás se hace referencia a ella como la Madre de Dios. Se habla acerca de la Madre del Salvador Jesucristo, la Madre de Jesús, pero no la Madre de Dios. Ella recibió gracia. Ella es la favorecida de Dios. Ella es la receptora del favor y de la gracia de Dios. Voy a leerles esto porque es importante que usted y yo estemos en la misma página con respecto a eso. Conocemos que como latinos tenemos un trasfondo muy arraigado en cuanto a todo lo que es nuestro respeto y veneración a María. Y yo no vengo aquí a decirle que la niegue ni nada, al contrario. Quiero que la recuerde, quiero que la respete, quiero que sepa que la unión de esta mujer con el Espíritu Santo fue lo que propició a que naciera, que viniera aquí el Salvador, pero fue idea de Dios. Mucha gente equivocadamente cree que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesucristo y eso no es cierto. ¿Usted ha escuchado oír de la frase la Inmaculada Concepción de María? La concepción de Jesús fue total y absolutamente inmaculada, no hay ningún problema. Pero cuando usted escucha la Inmaculada Concepción de María, este concepto no se refiere a Jesús. Se refiere a que María, la madre de Jesús, ella fue concebida sin pecado. Una declaración oficial dice así: la bendita Virgen María ha sido desde el primer instante de su concepción, por una singular gracia y privilegio del Todopoderoso Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la humanidad, conservada libre de toda mancha del pecado original. Eso es lo que dice un escrito oficial. Esencialmente, la Inmaculada Concepción es la creencia de que María fue protegida del pecado original, que María no tuvo una naturaleza de pecado y fue de hecho sin pecado. Para que María no hubiera nacido en pecado, su madre debió haber no nacido en pecado tampoco, ni su abuela, ni su tatarabuela, y así sucesivamente hasta llegar a Adán y Eva. Y usted sabe por Romanos 5 que después de la caída de Adán, todos los que hemos nacido después de Adán hemos nacido en pecado. Incluso María fue concebida en pecado. El problema de esta doctrina de la Inmaculada Concepción es que no es bíblica. En ninguna parte de la Biblia se describe a María más que como una mujer ordinaria, común, a quien Dios eligió para ser la madre del Señor Jesucristo. María fue indudablemente una mujer piadosa, claro que sí. María seguramente fue una mujer maravillosa como esposa, por supuesto, y una excelente madre. Jesús definitivamente amaba y apreciaba a su madre. Pero la Biblia no nos da razón para creer que María haya nacido sin pecado o ella misma no haya sido pecadora. De hecho, la Biblia sí nos da todas las razones para creer que Jesucristo fue la única persona, ser humano, 100% Dios, que no conoció pecado. Yo sé que eso es difícil para muchos de ustedes que me están viendo concebir. Pero es la realidad de las cosas. Porque el único que es capaz de poder realizar la obra redentora de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz, Él murió por nuestros pecados. Y María fue un honroso instrumento escogido por Dios para que se realizara el plan maravilloso de Dios. Por lo tanto, María es la receptora del favor, de la gracia de Dios. Y mientras escucha lo que el ángel le está diciendo, ella simplemente se pregunta, pero ¿quién es este visitante? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué me llama favorecida si yo soy una persona común y corriente? ¿Y cómo es que el Señor va a estar conmigo? Yo creo en Dios, pero la necesidad de que Él se presente conmigo y me dé este gran mensaje, no lo entiendo. Lo que nos lleva a la misión humanamente imposible, del versículo 34. ¿Cómo entonces María quedó embarazada? Por eso necesitamos razonar con la fe, no con la cabeza, porque entonces se nos van a torcer las neuronas. Versículo 34. Pero ¿cómo podría suceder esto? Dijo ella. Si yo soy virgen, en otras palabras, si yo no he conocido varón, si yo no he tenido relaciones sexuales con otro hombre, ¿cómo es posible que yo no estaba dudando? Si hubiera dudado, le hubiera pasado lo mismo que a Zacarías, porque Zacarías, el sacerdote, dudó y quedó mudo hasta que nació su hijo Juan.
Pero ella no estaba preguntando porque estaba dudando, estaba sorprendida. ¿Pero por qué yo? Si quién soy yo para que el Señor? ¿Cómo? No entiendo. Más o menos así. El ángel no la reprendió. El ángel le contestó y le dijo todo cómo iba a suceder. A María se le dijo que tendría un hijo y ella simple y sencillamente dijo, ¿cómo va a pasar esto? Entonces el ángel le explica algo que para nosotros es imposible de creer. Versículo 35. Y esta es la misión más importante del Espíritu Santo. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Lo que saca a María de trance después de escuchar el anuncio del ángel, porque estaba ahí, fue la señal que le dio el ángel en el versículo 36. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Al igual que Zacarías, María recibió también esa señal. Elizabeth ha concebido, está embarazada. Y el ángel remarca algo muy importante. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y la versión Reina Valera dice, pues nada es imposible para Dios. Y esa fue la frase que desarmó a María y cualquier argumento que podía tener. Mi prima está embarazada y para nada, no hay nada imposible para mi Dios. Entonces que se haga su voluntad en mi vida. ¿Cómo comprender la respuesta de María? Versículo 38. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. El mensaje desconcertante del ángel Gabriel era imposible de entenderse para esta pobre adolescente judía, pero no imposible para que ella pudiera creer gracias a lo humilde que ella fue. Y si alguien puede hablar de humildad, hermanos, aparte de Jesucristo, es precisamente María la Virgen. María deja de razonar con su mente y decide razonar con su corazón, con su fe. Ella de forma voluntaria aceptó sujetarse a la voluntad del Señor, aunque no tuviera conocimiento ni entendiera todos los detalles. De forma voluntaria se sujetó. ¿Por qué? Porque era humilde. Y la humildad nos lleva a nosotros a sujetarnos. Cuando somos humildes aceptamos la voluntad de Dios, aunque no entendamos los detalles. Simplemente decimos, el Señor está en control de mi vida, que se haga su voluntad. Y hablando de humildad, fíjense, el resultado de la humildad, como les describe el apóstol Pedro, en 1 Pedro 5, del 5 al 7. 3 beneficios de ser humilde que vemos aquí en esta mujer llamada María. El primer beneficio, la humildad nos da gracia para aceptar lo que venga. Del mismo modo, dice Pedro, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios le da gracia. Dios concede su favor a aquellos que se humillan, que son humildes. ¿Se da cuenta? Gracia para creer, gracia para aceptar, gracia para perdonar, gracia para ser perdonado. Para aceptar lo que venga. El segundo beneficio de la humildad es que viene con una promesa. Dice Dios aquí en 1 Pedro, versículo número 6 del capítulo 5. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él va a recompensar nuestra actitud con pensamientos como este. Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo. Señor, yo no puedo comprender esto. No estoy de acuerdo con lo que me está pasando. Pero Señor, no tengo los hechos suficientes como para entender qué pasa. Pero sí te conozco a ti y yo sé que lo que tú haces tiene sentido. Así que Señor, acepto tu voluntad. Venga como venga. Y en tercer beneficio, la humildad nos libera de la ansiedad. En el versículo 7 de 1 Pedro 5 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Este versículo debe de leerse así. Lo que le preocupa a usted es una preocupación para Dios. Y eso elimina nuestra ansiedad, ¿cierto? María, al escuchar lo que el ángel dijo, pensó, si ese es el plan de Dios, y con Dios no hay nada
Nada imposible. Si Dios dice que así van a ser las cosas, entonces yo acepto su voluntad. Por eso ella no tuvo temor de enfrentarse a José cuando le dijo: José, ¿sabes qué, chiquitín? Estoy embarazada. Porque ella sabía que Dios se encargaría de esa situación. Por eso no tuvo problema para enfrentarse con su familia y decirles a ellos lo que estaba ocurriendo. Por eso no tuvo problemas para enfrentar el qué dirán y los chismes de la gente, porque ella sabía perfectamente quién la había visitado. Y en su humildad ella aceptó todas las consecuencias y se sometió a la voluntad del Señor. Por eso responde al final de cuentas: yo soy la sierva de Dios, que se haga tal como Él dice. En ese momento vemos en el versículo 38 que el ángel se fue, cumplió su misión. Se fue el ángel, pero no el Espíritu Santo. Porque en ese momento el Espíritu Santo la cobija con su sombra y ella concibe un hijo. Y esa es la obra más maravillosa del Espíritu Santo. La concepción inmaculada de Cristo es la obra más espectacular que el Espíritu Santo haya hecho. El Espíritu no necesita a Gabriel para cumplir su misión. Es más, el Espíritu ni siquiera necesita a María para cumplir su misión. Él pudo haber escogido a cualquier otra chica de Belén o de Nazaret. Del mismo modo, el Espíritu Santo no le necesita a usted ni a mí para seguir proclamando la buena noticia de la redención en Cristo Jesús. Pero usted recibe un grandioso privilegio de ser escogido por Dios para que usted se convierta en el mensajero de la buena noticia a otros de lo que Cristo ha hecho en su vida. Por lo tanto, estas dos cosas son para usted y para mí. Dos aplicaciones muy prácticas. Primero, pensemos en Gabriel. Puede que el Espíritu esté enviándole a usted, así como a Gabriel, a anunciar las buenas nuevas del nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo a las personas que necesitan escuchar esta buena noticia. En su trabajo, en su escuela, en la guardería, en la iglesia, donde sea. En segundo lugar, puede ser que el Espíritu esté persuadiéndole a usted para recibir las buenas noticias tal como lo hizo María. Sin discusión, sin razonamiento lógico, simple y sencillamente por la fe. Ya sea que Dios le llame a usted a ser como Gabriel, que sea un mensajero, o que le llame a ser como María, un recipiente del mensaje de Dios. ¿Cuál va a ser su respuesta? Dos compañeros de la preparatoria se habían separado por muchos años. Eran grandes amigos en la prepa. Los llevó la vida por caminos distintos y después de más de 20 años se volvieron a reencontrar. Uno de ellos era un exitoso empresario que tenía muchísimo dinero y había logrado invertir grandes sumas y cantidades en la bolsa y había logrado una masiva fortuna incontable. El otro se convirtió en un pastor de una iglesia rural, pequeña. Se encuentran y cuando finalmente se ven, después de abrazarse y reconocerse, deciden juntarse para ponerse a cuenta de todo lo que ha pasado en su vida. El empresario invita al pastor a su casa junto a la playa para que pase el fin de semana con él. Le anima y le invita a que le deje a otro la predicación, como alguien que yo conozco, ¿verdad? Y se fuera a pasar esas vacaciones de fin de semana ahí con él. Y pasaron el fin de semana. Viernes, sábado, todo el día, toda la hora, comían juntos, reían juntos, lloraban juntos. Hablaron de muchas cosas. Llegó el domingo en la tarde cuando era tiempo de regresar cada uno a sus labores. Y después de haber compartido todo, imagínense, si antes eran confidentes, lograron ponerse cuenta de todo lo que había ocurrido en sus vidas. Entonces el amigo empresario le dice al amigo pastor algo. Oye, tú dijiste que eres pastor, ¿verdad? Sí. Y tú enseñas de la Biblia, ¿verdad? Sí. Tengo una pregunta. Claro. ¿Tú crees todo lo que dice la Biblia? Sí, absolutamente. Eso es mi vida. Yo la predico cada domingo. Yo la enseño constantemente. Yo la estoy compartiendo todo el tiempo. Déjame hacerte una segunda pregunta. Ahora que nos hemos encontrado, hemos nuevamente reactivado ese gran amor que nos teníamos, ese gran cariño de amigos que somos. ¿Realmente tú me amas como tu amigo? Absolutamente. Le doy gracias a Dios que te he encontrado, porque realmente te había extrañado bastante. Entonces, si tú crees lo que dice la Biblia y me amas como dices que me amas, ¿por qué en estos 3 días
no me has hablado una sola vez acerca de mi futuro eterno. Porque ese libro dice que si yo no creo en Jesús me voy al infierno, ¿verdad? ¿No dices que me amas? Entonces, ¿por qué no me habías dicho? Esta es una historia ficticia, pero no, porque quizás se trata de la historia suya. Porque quizá usted ha sido enviado muchas veces como Gabriel a ser el mensajero para alguien más, pero se ha cerrado la boca por temor al rechazo. ¿Sabe qué le falta? Humildad. Humildad para que haga lo segundo. Así como María, sin conocer todas las cosas, exponiéndose al rechazo, exponiéndose a la vergüenza, decidió aceptar la voluntad del Señor y aceptó la buena noticia. En este día usted va a actuar como Gabriel y tomará el mensaje del Evangelio y lo compartirá con alguien más. O en este día usted será como María y se humillará y aceptará no con la cabeza sino con el corazón y creerá en el único Hijo, el majestuoso Dios. ¿Cuál es su respuesta en este día? Oremos. Nuestro bendito Dios, estamos delante de su presencia. Hoy reconocemos, Señor, este ejemplo maravilloso dado a aquella hermosa joven judía, que sin conocimiento pleno, sin rebatir las ideas, sin siquiera negociar con el ángel Gabriel, ella decide aceptar la buena noticia de la venida del Mesías y de haber ganado el favor de Dios, de ser favorecida, de ser el recipiente maravilloso para que el Mesías naciera en este mundo. ¿Cómo necesitamos ser como María, Señor? Somos demasiado orgullosos los cristianos evangélicos que constantemente estamos criticando a nuestros hermanos católicos romanos, acusándolos de idólatras y de marianistas, cuando realmente nosotros no hemos hecho el ejemplo más importante de humillarnos y aceptar sin reparos la buena noticia del Evangelio, para vivirla y para compartirla. Qué gran enseñanza lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, Padre, que nos presenta una historia maravillosa de la misión más espectacular, más importante, de haber logrado el milagro de la concepción de su Hijo Jesucristo en el vientre de esta hermosa mujer. No la podemos explicar, únicamente tenemos que creerla por fe. Pero no nos vamos a meter en esos detalles, sino vamos a entender lo maravilloso. Cristo fue encarnado, tal como usted lo dijo en su palabra. Nació, vivió, pero también en obediencia murió en la cruz por amor a nosotros. Y al tercer día usted lo levantó de la muerte. Y el Espíritu Santo estuvo antes, durante y después de cada uno de estos acontecimientos. Y ese Espíritu Santo fue el que Cristo prometió enviarnos cuando Él dejara a sus discípulos, diciéndonos que no nos pusiéramos tristes, que era necesario que Él se fuera para que entonces viniera otro como Él. Gracias, bendito Dios, por haber enviado a su Espíritu Santo. Cuando yo creo en Jesucristo, yo recibo como un sello maravilloso esa promesa, ese título de propiedad de que soy suyo para siempre. Y el Señor me bautiza en la familia de fe, como familia de Cristo. Ahora mi oración es para que yo pueda ser lleno del poder de lo alto, de ese Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos hacer lo que usted nos manda hacer y seamos como Gabriel, obedientes en todo momento de compartir la buena noticia. Pero enséñanos a ser humildes como esta mujer llamada María, quien sin conocer los detalles aceptó la buena noticia y la hizo suya y fue partícipe de ella hasta el último momento de su vida. Y no hay un discípulo más fiel, más ferviente que tuvo Cristo que esta hermosa mujer llamada María, que estuvo con Él antes, durante y hasta el último momento de la vida terrenal de Cristo, que quien cuando estaba en la cruz del Calvario emitió sus últimas palabras, miró hacia abajo y vio a su madre y a Juan, y le dijo a Juan, el discípulo amado: hijo, aquí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Porque hasta en ese momento nuestro Salvador se preocupaba
de quien en la tierra fue su madre. Enséñanos, Señor, a ser humildes como María, pero enséñanos a ser valientes como Gabriel. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro amado Salvador.